¿Quién diría que esta serie de brujas estaría tan buena? Pero en fin, tengo que pensar en qué video hacer para comenzar este 2026. Lamentablemente, aún no termine esta madre, así que tengo que pensar en algo. Jejeje, qué curioso recordar este ship. Creo que ya se me ocurrió una idea. Hola a todos de nuevo. Como se han dado cuenta, ya he regresado. Sí, me desaparecí por un mes de nuevo. Prometo que esta vez no será de nuevo. O al menos intentaré estar al menos un poco más activo. Pero por ahora no hablaremos de eso. Ahora mismo hablaremos de una serie relacionada a un shippeo muy famoso que ya he hablado en otros videos. Así que no es necesario presentarlo. Pero primero hay que dejar unos apartados. El primero es resumir la serie. El segundo es hablar y opinar sobre los diseños de los personajes. Y el tercero es dejar mi opinión y conclusión de todo esto. En fin, creo que eso ya quedó claro. Y tal vez la única regla que dejaré es que no tomaremos en base si respeta el canon o no. Y si lo hablaré, será porque me pareció curioso. Nada más quiero decir eso. Pero en fin, ahora sí, comencemos con el video. Bueno, antes de comenzar y hablar de la historia, primero hay que ver a la gachatuber, quien es Paulis. Paulis comenzaría a subir videos en el 4 de abril de 2020. Sí, es una gachatuber bastante antigua, que subía contenido de Undertale Gacha. Y ya debe de suponer qué tipo de contenido. Reacciones, 24 horas, Friends, Bad Childs. Parece que tampoco me salvo, ¿no? Pero en fin, como tal, el Franz tampoco era su principal shippeo, sino que por así decirlo, sus dos shippeos principales también eran el Chasriel y el Papito, que podríamos decir que tomó más de inspiración en la serie de Love Tale, que da curiosidad la verdad hacerle una opinión a esa serie, pero por ahora eso no será el tema de hoy, ya que el 31 de mayo de 2020 se subiría el primer capítulo de Franz, que de hecho sería la primera serie que se creó, aunque en realidad hay muy pocas series de Franz. Hasta incluso si no mal recuerdo había otra que era bastante buena, pero ya no lo pude encontrar. Parece que se terminó volviendo a los media, XD. Pero en fin, ya dicho esto ya podemos comenzar con el resumen, así que prepárense, porque esto no se tratará de solo un pequeño romance ya. Hay cosas interesantes en esto. Bueno, antes de comenzar, yo usaré el remake del capítulo 1. Esto más que nada porque tiene mejores diseños y creo que expande mejor su lore que el original. Así que ahora sí, vamos con el video. Nuestra historia comienza con Freeze narrándonos un poco de su historia, en donde desde el principio ya sufría maltrato de sus padres. Aunque no se preocupen, esto ya se explicará más adelante. Pero bueno, aunque él sufre de maltrato, aún así tiene a unas personas muy importantes. Sus primos, quienes resultan ser las almas humanas. Una decisión bastante rara, y más lo sería hoy en día, por Lore, pero aquí siento que funciona bastante bien. Ya entenderán el porqué. Y bueno, ellos serían lo más cercano a Freeze a una familia que lo trata bien bastante. Eso hasta la tragedia que ya todos conoceremos. Pues mientras Integridad y Paciencia estaban jugando, lastimosamente Paciencia terminaría cayendo al pozo. Y bueno, ya todo lo demás es historia. Y aunque Freeze apoya a Integridad, diciéndole que no puede empeorar las cosas, no, pueden empeorar mucho peor. Pues Valentía, con la percepción de la realidad completamente alterada, decidiría saltar el pozo. Hey, miren el lado positivo, Integridad le dio un collar y Perseverancia le dio un arete. Oh, qué bonito, no podría empeorar esto, ¿no? Y bueno, Integridad ya no podría soportar más con la idea de que bueno, uno se cayó por intentar recuperar a su hermana. Pues trata de sin importancia, aquí Paciencia es la hermana de Integridad, lamento por no haberlo dicho antes. Y bueno, básicamente antes de que desaparezca, le diría a Freeze que sea valiente y que nunca lastime a nadie. Y bueno, ya sabrán lo que pasó después. Pero bueno, ya deben de suponer qué le pasó a los últimos. Perseverancia prometió volver, nunca volvió. Lo mismo pasó con Amabilidad, pero también fue el mismo resultado. Y con el Clover de bajo presupuesto también prometió hacer algo, pero también se fue. Nadie duró nada básicamente. Y si de por sí su vida ya estaba peor de lo que ya estaba, sus padres aún la seguían maltratando, hasta tal punto de que en ocasiones tenía que ponerse venda en los ojos, haciendo que se tenga que acostumbrar a ver sin ellos.
básicamente. Así dando una explicación de por qué Freeze siempre tiene los ojos cerrados en el juego y en esta historia. Ya cansada de que sus padres solo lo maltraten, decide saltar al subsuelo, en donde comenzaría Undertale. Y bueno, aquí básicamente pasa un resumen de todo lo que pasa en el juego, más en específico la ruta pacifista, así que creo que no sería necesario hablar de ello. Deben de conocer el juego, así que sería como perder el tiempo. XD. Antes de seguir, también quería aclarar de que Freeze también se dio cuenta de que contra los de sus primos, darse cuenta de que se fueron con San Pedro, pero aún así perdonó a los monstruos, porque saben que estaban desesperados por salir, además de que se volvieron su nueva familia. Pero en fin, luego de los acontecimientos de la pacifista y por fin salir al subsuelo, Freeze decidiría encontrar un lugar a donde vivir. Si no fuera porque se encontró con los padres del año. Y bueno, Freeze no es tonta y básicamente le dice sus verdades a sus papás. Y aunque estos intentan llevarse a Freeze, Sans no lo permite, habiendo por fin un momento Franz. Aunque Sans diría que le recordaba mucho a los primos de Freeze, haciendo que la mayoría de los monstruos empiece a recordar lo que le pasó a sus primos. Pero como tal nos muestran un poco del destino de las almas aquí, como por ejemplo con paciencia a la caída terminar matándola, supongo que porque las flores aún no estaban crecidas del todo, como Sans tuvo que ver con la mayoría de los destinos de las almas, aunque hay algunos curiosos como por ejemplo con integridad y perseverancia siendo asesinadas por Undyne, o justicia por Metatom, por ya saben, Lore, pero no vamos a cuestionar eso. Y aunque sus padres le dicen que, bueno, está enfrente de los que básicamente asesinaron a todos sus primos, Freeze aún sigue recta con su decisión de estar con ellos, además de que ellos son una mejor familia que él. Así que resignados se van, aunque prometiendo ir por ella. Ahí terminando el episodio 1. Bueno, ya por fin terminé el episodio 1. Y ahora vamos con el episodio 2. Ay Dios, adiós a mi garganta, te extrañaré mucho. En fin, el episodio 2 comienza en un momento en donde vemos que Freeze ya consiguió una casa. Y se dirán, ¿cómo consiguió una pinche casa? Simple, solo necesitó el oro que había conseguido todo el juego para gastarlo. Algo que de hecho tiene mucha lógica de hecho. Pero bueno, luego de una larga aventura, por fin nuestra pequeña frasco podrá descansar. O diría eso si no fuera porque tenemos dos cosas que nos van a molestar este rato. La primera siendo la cuchara y el primero siendo un player, sí, un player, sí. En donde Player le dice que sí puede controlar a Freeze, aunque Chara no está de acuerdo, pero a Player le vale madre si aún así controla a Chara para hacer esto. Pero aparece un player blanco para ayudarnos, en donde Freeze, aunque al principio desconfía de ella, decide dejarle controlar su cuerpo para que ella esté bien, en donde al final la controla. Bueno, Player malo se tiene que resignar, en donde bueno, no pasa mucho más allá de tener un rediseño de Freeze y del esqueleto sobrevalorado, nada de lo común. Y bueno, Player estaba tranquila hasta que Sans la empezó a ahorcar. Esto debido a que Sans no fue tonto y se dio cuenta del detalle de que Player siempre abría los ojos, a diferencia de Freeze. Aunque bueno, al final logra sobrevivir Player, aunque estuvo al borde de la muerte, XD. Y bueno, más allá de que Player está bien y Sans terminado en la friendzone, fue por Sans. Y bueno, básicamente Freeze le quiere que le diga su pasado todo trágico, todo feo. Así que Player decide aceptar y básicamente decide transformarse en su verdadera forma. Y luego se nos cuenta un poco de su lore. Aquí diría que anoten porque esto será importante, pero hasta la misma Pau lo dice. Y bueno, como tal el lore del Player Genocida es que básicamente anteriormente era alguien amable hasta que empezó a jugar la ruta genocida, haciendo que se le dé la chiripiorca y empiece a causar daños. Es cuando empezaron a decirle cosas feas y ella se ardió como cualquier gringo y terminó matándola. Así naciendo su etapa edgy. Se volvió Gen Killer por alguna razón. Siento que este lore no me termina de convencer y como tal estos personajes, pero ya entenderá más adelante. Y bueno, luego de escuchar tremendo lore, para Sans es mejor ir a darse un paseíto por ahí. Y como si se tratase de Latam, Sans es tratado por dos personas. Pero en realidad no pasó eso, sino más bien fueron los padres de Freeze quienes lo trataron para algo. Pasan los días y los demás se empiezan a preocupar de que su esqueleto sobrevalorado no haya aparecido por tanto tiempo como si fuera papá latinoamericano, así que lo empiezan a buscar. Pero sería el player neutral, un añadido bastante original ya que siempre solo se veía pacifista y genocida y ayuda bastante. Pero bueno, básicamente player neutral le mostraría lo que le pasa al esqueleto sobrevalorado, así que Freeze no pierde el tiempo y decide hacer trato con player neutral para que le ayude, haciendo que se vuelva su ropa de color gris. Ok, eso es raro, pero bueno, no le daré importancia. Freeze no pierde el tiempo y va a la casa de sus padres, y su madre intenta fingir que todo está bien,
pero no le funciona y básicamente Freeze no pierde tiempo para intentar llevarla con San Pedro. Y bueno, Integridad aparecería en un intento de que se detuviera, mientras que en el lado de Player Neutral le diría que en serio sí se va a detener. Es hasta que Freeze ya no aguanta más y se empieza a decir por qué se metió en toda esta chucha. Pero aparecería Player Genocida como si fuera buena chismosa para intentar manipular a Freeze y cometa un reseteo y bueno, dominio total del mundo. Pero Freeze, demostrando ser besto personaje, no cae tan rápido. Y bueno, ya estaba a punto de salvar a Sans, si no fuera porque se mete su padre. Ahí Freeze es otra vez manipulado, pero esta vez con Chara. Espera, ¿no que antes en el otro episodio parecía buena? Maldita sea, creo que Chara nació bipolar. Bueno, eso me lo confirman cuando Chara empieza a dudar, haciendo que Freeze por accidente termine distrayéndose y termine siendo atacado. Al final Freeze le pide que se teletransporten y terminan teletransportándose. Aunque hay un momento Franz, pero digamos que podemos cambiar de otra parte. Y bueno, si se preguntan por qué Sans no hizo eso antes, es debido a que su ojo mágico terminó lastimado. Medio raro y no me termina de convencer, pero bueno. Y como diría el Fede Lobo, todos felices y contentos, aunque Chara no del todo. Y bueno, Freeze decide hablar con Chara, quien esta misma se da cuenta de que sí la puede ver, así que decide hablar un poco de su pasado. Freeze decide hablar con Toriel, quien le dice un poco más del pasado de Chara. Y aunque dice un diálogo que haría que Freeze recordara algo, es de que ella y Chara sí parecían mucho hermanas. Y Freeze logra recordar algo, en donde viene el mayor plot twist de esta historia. Y es que resulta que Chara es hermana de Freeze. Sí, lo sé, es muy raro, pero no se preocupen, el contexto ya vendrá más adelante. Y bueno, Chara era hermana de Freeze, aunque lamentablemente su familia era muy disfuncional, ya que había más favoritismos con Freeze que con Chara, haciendo que haya cierto maltrato. Y Chara también empezó a ver a Player Genocida, aunque no se dejó caer por ella. Y aunque tranquilamente Chara pudo haber tenido cierto resentimiento con Frasco, fue todo lo contrario. A pesar de todo se amaban. De hecho, Freeze le regalaría la ropa que le haría característica a Cuchara, mientras que Cuchara le haría su clásico corte a Frasco. Pero lamentablemente no podemos ser felices y tenemos que vivir el evento canónico. Por Chara, ya no resistiendo los maltratos, se decidiría saltar desde la montaña para quitarse la vida, sin antes de despedirse de Freeze diciéndole que la amaba bastante. Y bueno, ahí se fue. Y bueno, en vez de que los padres acepten que tal vez sí la cagaron con el favoritismo, deciden mejor culpar a Frasco de todo lo malo que haya pasado. Así explicando el odio a Freeze, que es más una excusa para no culparse a ellos mismos. Y bueno, ustedes creerán que todo esto va a tener una relevancia en futuros capítulos. Y lastimosamente voy diciéndoles que ya nunca se vuelve a hablar del tema. Muy decepcionante la verdad.